¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Negatividad Cero. Hoy voy a hablar del lenguaje hablado, del poder de las palabras. Pero antes es necesario saber que el lenguaje hablado comenzó a utilizarse en un momento determinado de la historia de la humanidad. Antes no existía. Los seres humanos nos comunicábamos a través de la telepatía, que no solo transmite información, sino también los estados de ánimo y la intención asociada a esa comunicación. Un lenguaje espiritual usado también con los animales y con los seres de otras dimensiones con los que estábamos en estrecho contacto. Antes no existía la mentira y el engaño, porque esto es algo que se podía percibir a través de la telepatía, y por lo tanto no había motivos para mentir, engañar o manipular. Esto surgió tras el diluvio enviado por el dios Anunnaki Enlil como castigo a la desobediencia de Enki. Enki había sido obligado a permanecer encarcelado en el mundo subterráneo, pero él no se resignaba a permanecer allí sin poder acceder a la superficie, por lo que construyó una inmensa torre como desafío a Enlil, cuyos cimientos habían comenzado a hacerse desde abajo hacia arriba, desde el mundo subterráneo. Estoy hablando de la Torre de Babel, definida como una escalera al cielo, y en donde la palabra Babel, en hebreo Balbal, significa confundir. Cuando Enlil descubrió esa obra, y según se menciona en el Génesis, dijo lo siguiente: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos, pues, y una vez allí, confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Fue así como Enlil confundió sus lenguas y también los dispersó por todo el planeta, porque a partir de entonces los constructores de la torre dejaron de entenderse entre ellos y la obra quedó inconclusa. Tras esto las personas estaban nerviosas, porque no se podían comunicar entre ellos ni para obtener las cosas más básicas para la supervivencia, lo que generó confusión y frustración. A partir de aquí tuvieron que aprender una lengua y nacieron así las naciones, cada una de ellas comandada por un Anunnaki. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó para que perdiéramos la capacidad de comunicarnos telepáticamente? Según las tablillas sumerias, cayó una lluvia de fuego y azufre del cielo. Los vientos de guerra atacaron la torre y el viento maligno terminó por destruirla. O sea, un ataque aéreo con tecnología extraterrestre en toda regla. Porque debemos tener en cuenta que con el diluvio, que fue otro ataque de Enlil y sus Elohim como castigo también por la desobediencia de Enki, el eje de la Tierra cambió, lo que produjo una gran alteración electromagnética. Con el nuevo ataque, esta alteración se agravó hasta el punto que nuestros centros de energía se apagaron, se desactivaron, ocasionando no solo el caos, sino también enfermedades y muerte de muchos de ellos que no pudieron soportar esta alteración en sus cuerpos. A partir de aquí, y tras la dispersión de los Anunnaki por todo el planeta, nacieron los traductores, aunque en realidad se trataba de una interpretación y no de una traducción como hoy en día lo entendemos. Intérpretes que eran necesarios para dirimir acuerdos comerciales según su propia voluntad y astucia, manipulando la información según sus propios intereses y sin que nadie pudiera comprobarlo. Como no había malicia entre las personas, estos intérpretes podían engañarlas sin problema. A partir de aquí nació la mentira, el engaño, los malentendidos, las dobles intenciones o la desconfianza. Esta confusión conllevaba la necesidad de aprender algo que era ajeno y que no les resultaba familiar, códigos nuevos, con doble significado y diferentes entre sí según la zona en la que vivían. Algo que divide y restringe porque el lenguaje universal, la telepatía, asegura la paz y la comprensión entre todos, mientras que el lenguaje hablado oculta las verdaderas intenciones. La realidad es que podemos expresar una palabra y sentir todo lo contrario. Según una leyenda del Amazonas, los seres humanos fueron una vez una sola tribu, hablando todos el mismo idioma. Luego la tribu se dividió en muchos grupos y se dispersó por todas partes porque nadie entendía lo que se decían.
El caso es que hoy en día hay entre 3.000 y 5.000 lenguajes diferentes, algunos hablados por pequeños grupos humanos. Todo un plan de manipulación humana a gran escala. Porque los bebés nacen con el don de la telepatía, pero a medida que crecen y entran en el aprendizaje del idioma compuesto de reglas que rigen nuestra vida diaria, pierden paulatinamente su capacidad de utilizar la telepatía, por la necesidad de integrarse socialmente. El sistema vocal de los bebés no está del todo desarrollado, ya que se necesita que la laringe, la faringe y la lengua trabajen al mismo tiempo. Y para que puedan hablar es necesario que la laringe esté en una posición baja con respecto a las otras dos. Antes los seres humanos no tenían la posición adecuada de la laringe para permitir hablar, y la reproducción de sonidos silábicos era imposible. Por este motivo la posición de la laringe de los bebés se asemeja más a cómo éramos antes, cuando usábamos la telepatía, en el sentido de que la laringe se encuentra en una posición alta en comparación a la del adulto. Esto es una característica de los bebés hasta los 2 años aproximadamente. Esta capacidad se puede recuperar porque vive dentro de nosotros, utilizando el pensamiento como medio de transmitir un mensaje que brota directamente desde el corazón. A veces se muestra como sensaciones, imágenes mentales, emociones o intuiciones. Contrariamente a nosotros, los animales no pierden esa capacidad para utilizar sus facultades innatas. De hecho, las utilizan para comunicarse entre ellos y con nosotros. Por lo tanto, los animales se expresan sin dobleces ni hipocresía, aunque muchas veces no les prestamos atención. Un diálogo de corazón a corazón porque ellos son grandes maestros y guías espirituales que viven en un estado evolutivo más elevado que el nuestro. El lenguaje emplea signos que transmiten significados, y esta capacidad de comunicación a través de signos es lo que nos diferencia de otras razas extraterrestres o de los mismos animales. Esta es la causa por la que lo que decimos muchas veces no sale desde el corazón. Tal es el caso de los mantras o de las oraciones religiosas que repetimos por cultura y de las que ignoramos su verdadero significado. Algo que alguien nos dijo que repitiéramos y lo hacemos sin ser conscientes de que esto sale de la mente y no del corazón. Para comunicarnos con la fuente de la que todos procedemos y con la que antes estábamos unidos, lo debemos hacer con nuestras propias palabras o mentalmente, pero desde el sentimiento, desde el corazón, porque nosotros somos proyecciones de esa fuente y formamos parte de un mismo ser, como las células de nuestro cuerpo que trabajan en equipo para beneficio de un mismo cuerpo. A las palabras o los pensamientos que brotan directamente desde el corazón y no desde la cabeza se le puede llamar magia, porque es el poder de crear o de materializar, ya que somos creadores, y porque las palabras tienen ese poder, ya que emitimos una vibración energética que es enviada a la persona de la que estamos hablando o con la que estamos comunicando. De tal manera que si decimos una palabra fuera de lugar a otra persona, podemos herirla o podemos enfadarla. Y si nuestro vocabulario es pesimista, así es nuestra vida. Queremos abundancia, paz, felicidad, pero muchas veces con nuestras bocas declaramos lo contrario. Sin embargo, cuando hay niños delante, solemos cuidar lo que decimos. Por lo tanto, es conveniente hablar siempre como si hubiera niños delante, cuidando lo que sale de nuestras bocas. Debemos usar las palabras de forma constructiva, porque éstas tienen el poder de ayudar, sanar, dañar o humillar. Una herramienta con la que podemos construir o destruir, con la que podemos hacer que otros tomen decisiones o incluso cambien su actitud. Debemos utilizar correctamente esta energía en la dirección del amor a los demás, lo cual sanará a quienes nos oigan como un acto mágico y trascendental. Sin embargo, hemos aprendido a mentir o a no expresar lo que sentimos, por miedo a ser dañados, como un mecanismo de defensa o un hábito adquirido, sin siquiera ser conscientes de esto. Sin saber que criticar despreciativamente a una persona es sinónimo de magia negra, es una energía perturbadora
que llega a la persona criticada y que puede hasta enfermarla. Pero si cambiamos nuestra forma de hablar, veremos cambios a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Aunque estemos enojados o estresados, si hablamos con amor, nuestro enojo desaparecerá y nos sentiremos bien con nosotros mismos, con paz interior. Este es el camino hacia el amor y la abundancia, ya que somos libres de vivir en el cielo o en el infierno. Porque si hacemos daño a otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Las palabras desde el corazón también tienen la capacidad de regenerar nuestro ADN dañado, ya que el ADN no es solo el responsable de la construcción de nuestros cuerpos físicos, sino también un almacén de información y de comunicación de todo nuestro cuerpo. Con las palabras o con el pensamiento, desde el corazón podemos influir sobre él e incluso reprogramarlo, porque se potencia con la intención de lo que pensamos o hablamos, lo que nos convierte en responsables de lo que decimos o pensamos. Si nos centramos en pensamientos, sentimientos, emociones y palabras creativas con buena intención, reprogramamos nuestro ADN. Como todos estamos conectados entre nosotros por hilos invisibles, si cambiamos nuestro pensamiento y como consecuencia de ello nuestras palabras, podremos hacer de este mundo un mundo mejor, más feliz y armónico. Podremos hasta cambiar el clima adverso o incluso anular el poder de nuestros manipuladores. Como los delfines, que trabajan en grupo con objetivos comunes y emiten sonidos transformadores positivos. Podemos ser como ellos, cambiando nuestros pensamientos transformadores en sonidos que vibren. Porque las palabras no tienen poder por sí mismas, sino por la intención o carga emocional que las expresa. Volvamos pues a ser genuinos y espontáneos, porque cuando adquirimos conciencia de esto, nuestras vidas comienzan a cambiar. Volvamos solo a expresar lo que sale de nuestro corazón, sintiendo que con cada palabra que expresamos, enviamos amor o abrazamos energéticamente con ellas a las personas a las que van dirigidas. Recuerda que una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra a tiempo puede salvar vidas, y una palabra de amor puede sanar y dar felicidad. Todo esto, por supuesto, hasta que recuperemos nuestra capacidad innata de comunicarnos telepáticamente. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.